¿Es cierto que Turquía, miembro de la OTAN, quiere unirse a los BRICS, el grupo económico que precisamente quiere desbancar la hegemonía y el dominio de Estados Unidos y de los aliados occidentales? Pues de eso y muchas cosas más vamos a abordar en este video, peregrinos. Les adelanto que también vamos a hablar sobre declaraciones por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al respecto de que Netanyahu, el primer ministro israelí, aparentemente por sus intereses políticos, no quiere detener el conflicto actual en el Medio Oriente. También hablaremos de una investigación en Alemania que podría cambiar el rumbo de la política alemana, y es que la justicia alemana, y ya les daré más detalles al respecto más adelante, pero la justicia alemana asegura que ha detenido a varios integrantes de un grupo que quiere desbancar y llevar a cabo un golpe de estado en contra del gobierno del actual canciller alemán Olaf Scholz. Y por supuesto que abordaremos a fondo el tema de las elecciones en la India, en donde Narendra Modi se pone en tela de juicio su liderazgo, sobre todo porque su partido ya no tuvo mayoría absoluta como lo había tenido en las últimas décadas. Abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo en una conferencia de prensa que Turquía le habría comunicado en secreto a Rusia y a todos los países fundadores de los BRICS su intención de sumarse al bloque, a lo que todos los países miembros de los BRICS dijeron sentirse muy contentos por la iniciativa de Turquía. Y seguramente en estos momentos ustedes tienen muchísimas preguntas, peregrinos, y los entiendo, porque ¿cómo es posible que Turquía, siendo miembro del bloque de la OTAN, quiere unirse a los BRICS? ¿Que no se supone que los BRICS y la OTAN son completamente enemigos? Pues sí, y al mismo tiempo no, peregrinos. Quédense porque les daré todos los detalles al respecto de esta noticia. Les adelanto que Rusia señaló que el bloque de los BRICS tomará la decisión de si aprobar o no la entrada de Turquía al bloque de los BRICS en agosto de este año, cuando se lleve a cabo en Rusia la cumbre del bloque de los BRICS. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, dijo que no solamente Turquía quiere unirse al bloque de los BRICS, sino que había un montón de países en lista de espera para unirse al bloque, pero dijo: en estos momentos se nos es muy complicado aceptar a más países. Por el momento nos vamos a quedar así como estamos, a excepción de Turquía, que sí es una entrada de un país fuera de los BRICS que se va a tomar en cuenta, como ya se los dije, peregrinos, en la próxima cumbre del bloque en agosto. Actualmente, para los que no lo saben, el grupo lo compone Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son los países fundadores de los BRICS, pero también a partir de enero de este año se sumó Etiopía, Irán, Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita está en pausa su entrada y Argentina rechazó la entrada a los BRICS con la llegada de Javier Milei a la presidencia. El ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, comenzó una visita por China, en donde se reunió con Wang Yi, con el ministro de Asuntos Exteriores del gigante asiático. A propósito de este tema, se dice, peregrinos, que la visita del líder de Asuntos Exteriores turco hacia China precisamente se dio sobre este tema, sobre el hecho de que China apoye el hecho de que Turquía entra al bloque de los BRICS. Hay que decir que Turquía, que es miembro de la OTAN, ha estado cada vez más aislado del bloque de la OTAN, sobre todo por su política exterior más cercana a países autoritarios como Irán, China y Rusia. Pero por el momento Turquía no ha dado señales oficiales de abandonar al bloque de la OTAN. Y ustedes aquí seguramente se preguntan: peregrino, ¿es posible que Turquía pueda ser miembro de la OTAN y al mismo tiempo ser miembro de los BRICS? Pues yo les diría rápidamente, peregrinos, que en teoría sí se puede. Y es que aunque parece ser que los BRICS, porque así se dice en todo el mundo, que es el bloque que le va a quitar la hegemonía a Estados Unidos y al bloque de la OTAN, lo cierto es que la OTAN y los BRICS no son enemigos o antagonistas. El bloque de la OTAN tiene un enfoque militar, mientras que el bloque de los BRICS
tiene sobre todo un enfoque comercial y económico, por lo menos hasta estos momentos. Es decir, que Turquía está viendo la entrada a los BRICS para beneficiarse económicamente, para comercializar de forma más libre con los países miembros de los BRICS, que no son para nada, peregrinos, pequeños económicos, son grandes potencias y además son países emergentes a niveles económicos como Sudáfrica y Brasil, por poner solo dos ejemplos. Pero sabemos que hay otros países como la India, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Egipto, que también son países que están en vías de convertirse en países desarrollados. Si Turquía se une a los BRICS, entonces, en mi opinión, peregrinos, no habría problema, ya que el bloque es económico y la OTAN es militar. Pero claro, y eso sí se los digo, que a la OTAN obviamente no le va a hacer gracia el que Turquía quiera entrar a los BRICS, en donde están los principales enemigos de Estados Unidos. Turquía ha intentado durante décadas entrar al bloque de la Unión Europea, pero esto no ha podido concretarse, sobre todo y aparentemente por cuestiones políticas y culturales. Y es que déjenme les digo algo muy importante de esto que les acabo de mencionar, peregrinos. Si Turquía, por ejemplo, se une a la Unión Europea, Turquía sería tal vez el líder de la Unión Europea. Y es que en las políticas europeas se dice claramente que aquellos países que tengan más población son los que su voto en el Parlamento Europeo vale más. Por eso los países miembros de la Unión Europea están asustados de que si Turquía entra al bloque de la Unión Europea, por su población se convierte en el país que tenga más poder, inclusive sobrepasando al poder de Francia y Alemania en cuestiones económicas en la Unión Europea. Eso sin mencionar, ustedes ya lo saben, las diferencias culturales entre Turquía y los países del centro de Europa. Pero también para los europeos es un foco de riesgo el hecho de que está gobernando Turquía Recep Erdogan, un líder que, aunque para Turquía no lo es, para muchos países sí lo es, un líder autoritario. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Turquía realmente quiere entrar al bloque de los BRICS? ¿Creen que en el dado caso de que entre a los BRICS Turquía, eso signifique que la OTAN quiera que Turquía abandone el grupo? ¿O creen las teorías de conspiración que hay al respecto de este tema, de que es la OTAN quien está sugiriéndole a Turquía que se una a los BRICS como chivo expiatorio, como espía básicamente? ¿Dejará China y Rusia sobre todo entrar a un país que en este caso es Turquía, que al mismo tiempo es miembro de la OTAN? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una entrevista que Netanyahu, el primer ministro israelí, podría estar retrasando la finalización del conflicto en Gaza por razones políticas y personales. Como se los dije, peregrinos, esto según las declaraciones de Joe Biden que dio en una entrevista para la revista Time. Hay que decir que esta entrevista de Joe Biden a la revista Time fue el 28 de mayo, es decir que estas declaraciones Joe Biden las hizo 2 días antes de que el propio Joe Biden anunciara una propuesta de Estados Unidos, tanto para el grupo extremista de Hamas como para Israel, para un alto al fuego temporal en la franja de Gaza, para que ayudara esto a liberar a todos los rehenes que todavía están bajo el control ilegal de los extremistas de Hamas en la franja de Gaza. Es importante señalar que esta propuesta de Estados Unidos para el alto al fuego en Gaza ha sido bien recibida tanto por Israel como por los extremistas de Hamas. Para hasta el momento no se ha dado un sí concreto de ningún bando. Sin embargo, Qatar, que es un país que ha estado mediando para la paz entre Hamas e Israel, ha dicho que hay grandes probabilidades de que Israel y Hamas acepten esta propuesta de paz por parte de Estados Unidos. Joe Biden también dijo que era incierto si se habían cometido o no crímenes contra la humanidad en este conflicto en Medio Oriente, pero dijo que este tema ya se estaba investigando. Obviamente le preguntaron a Joe Biden qué opinaba sobre la orden de aprehensión que aparentemente podría girarse por parte de la Corte Penal Internacional en contra de Netanyahu y del ministro de la Defensa de Israel, Yoav Galán, además de los líderes militares del grupo extremista de Hamas. Ante esto, Joe Biden dijo que si se encontraban pruebas de que se había violentado la paz mundial a través de crímenes de conflicto y de guerra, pues que obviamente se tenía que castigar. Joe Biden ha dicho que Israel no debe de cometer el mismo error que cometió Estados Unidos cuando ocurrió la catástrofe de las Torres Gemelas. Joe Biden dijo
dijo que Israel está cometiendo justamente el mismo error que cometió Estados Unidos, justamente después de que ocurrió la catástrofe en las Torres Gemelas y Estados Unidos inició conflictos interminables en Medio Oriente. Aseguró Joe Biden: le digo a Bibi, que así le apodan a Benjamin Netanyahu, que detenga inmediatamente todo esto porque no quiero que caiga en el mismo error que caímos nosotros. Las encuestas en Israel dicen que el pueblo aprueba acabar con los extremistas de Hamas, pero al mismo tiempo el pueblo, o la gran mayoría del pueblo en Israel, piensan que Benjamin Netanyahu debe de salir del poder inmediatamente y le dan gran responsabilidad a él por lo que ocurrió el 7 de octubre cuando militantes de los extremistas de Hamas entraron al sur de Israel y tomaron los rehenes. Es importante detallar que tanto Netanyahu como los más ortodoxos cercanos a Benjamin Netanyahu en Israel han dado su aparente visto bueno a la propuesta y tregua de paz para un alto al fuego temporal que presentó Estados Unidos tanto a Israel como al grupo extremista de Hamas. Desde Washington, Joe Biden dijo que si los extremistas de Hamas aceptaban esta propuesta, inmediatamente después Israel la iba a aceptar. Aunque hay que decir que muchos aún no están de acuerdo con pausas humanitarias, sobre todo porque afirman que pausas humanitarias y pausas al conflicto lo único que provocaría es fortalecer al grupo extremista de Hamas, que utilizaría todo ese tiempo para reorganizarse, reagruparse y sobre todo rearmarse. La oferta de Joe Biden plantea un alto al fuego temporal, la liberación de todos los rehenes israelíes, la liberación de palestinos que están en cárceles de Israel y la reconstrucción de la franja de Gaza, pero el plan también afirma que jamás no podrá liderar más a la franja de Gaza ni a niveles militares y mucho menos ni a niveles políticos. La propuesta de Estados Unidos es que países árabes junto a Israel, en los países árabes estaría sobre todo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Egipto, entre todos reconstruyeran la franja de Gaza y entre todos formaran un gobierno de coalición por algún tiempo en lo que regresa la paz a toda esta región. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Benjamin Netanyahu está prolongando el conflicto para estar todavía más en el poder en Israel, porque tal vez sabe que si termina el conflicto, ahora la gente va a ir por él y le va a exigir inmediatamente su renuncia? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que jamás e Israel acepten la propuesta de tregua para un alto al fuego temporal que mandó Estados Unidos? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que hay un escándalo gigantesco en Alemania. Esto después de que más de 700 policías registraran propiedades en 3 estados alemanes el día de hoy. Esto porque estarían asociadas estas viviendas con 2 sospechosos del grupo de la extrema derecha en Alemania llamado Reichsbürger, que estaban conspirando para derrocar al gobierno alemán encabezado por Olaf Scholz. Esto desde el 2020. Las órdenes de registro se llevaron a cabo en contra de un hombre de 73 años y en contra de la localidad de una mujer de 63 años que aparentemente estaban conspirando para generar recursos y además estaban prestando sus hogares para que ahí se llevaran a cabo reuniones para reclutar a nuevos miembros a este partido de extrema derecha que, repito, peregrinos, en Alemania estaban buscando desde el 2020 derrocar al gobierno alemán encabezado por Olaf Scholz. El fiscal alemán dijo que estas personas son sospechosas de proporcionar, como ya se los mencioné, instalaciones para reclutar nuevos miembros al grupo que rodea al aristócrata alemán e inversor inmobiliario llamado Heinrich Prinz Reus, que aparentemente este grupo de extrema derecha quería imponer a este oligarca alemán en el poder. Querían implantar una especie de monarquía en Alemania, liderada por él por algunos años, pero el miedo estaba obviamente incrementando en aquellos años, peregrinos, porque todos temían que la extrema derecha alemana regresara al poder y entonces eso significa que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial pudiera regresar. Los investigadores también estaban buscando depósitos de poderío militar, pero no se han dado a conocer versiones de si se encontraron o no poderío militar y armas en las casas que se registraron por parte de la Policía Federal Alemana.
Hasta el momento, más de 27 personas van a enfrentar un juicio a finales de este año en Alemania por acusaciones de que conspiraron, como ya se los dije, para derrocar al gobierno de Olaf Scholz desde el año del 2020. El problema y el miedo para los alemanes es que este partido de extrema derecha aún está activo y continúa fortaleciéndose con nuevos miembros cada vez más radicalizados que intentan implantar en Alemania un gobierno absolutamente nacionalista como el de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Por eso todo el mundo está volteando a ver qué pasa con la extrema derecha en Alemania y todos vemos eso con mucho miedo y temor, recordando lo que ha hecho Alemania en las dos guerras mundiales pasadas. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Alemania podría hacer nuevamente algo parecido a lo que fue durante las dos guerras mundiales pasadas? Y sobre todo les preguntaría una cosa, peregrinos, ¿creen que Alemania tiene el poder para contener a estos partidos de extrema derecha que intentan implantar un gobierno ultranacionalista alemán? Y por último, me gustaría conocer su opinión, peregrinos, de si creen que por este tipo de cosas es muy peligroso que se le permita a Alemania volver a tener un ejército poderoso. Muchos dicen que hoy en día sí, los occidentales piensan que es buena idea dejar a Alemania que se rearme y que tenga nuevamente a fuerzas armadas poderosas porque está del lado bueno o correcto. Pero ¿qué pasa si la extrema derecha llega a Alemania una vez que ya Alemania tenga un ejército poderoso nuevamente? Ese es el miedo de todos y me incluyo, peregrinos. Pero ¿ustedes qué piensan? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de las elecciones en la India, ya que parecía que Narendra Modi, el actual líder y primer ministro, sería nuevamente el líder de la India por la ventaja que tenía su partido político junto con la coalición, pero su partido nacionalista hindú perdió al final de cuentas su mayoría absoluta por primera vez en una década, por lo que el partido de Narendra Modi tendrá que negociar con la oposición para formar su gobierno. Esto obviamente, peregrinos, significa un fuerte golpe a Narendra Modi, que intentaba consolidarse como un líder político absoluto en la India. Hoy mucha de la población en la India le ha dado la espalda a Narendra Modi y apoya a los partidos de la oposición. Hay que decir, peregrinos, que desde que Narendra Modi llegó al poder en la India en el 2014, nunca su partido había perdido tantos votos y nunca por ende había perdido la mayoría absoluta en el Parlamento de la India. Esto ha provocado que en estos momentos la economía de la India haya colapsado, sobre todo por el miedo de los inversionistas de todo el mundo por una posible etapa de desestabilización económica en la India por la pérdida de tanto poder y de tantos votos del partido actual gobernante en la India que encabeza Narendra Modi. Con la oposición ganando muchos votos, ahora el rumbo de la India es una incógnita, ya que antes Modi hacía y deshacía lo que quisiese por la mayoría absoluta de su partido, pero ahora, como ya se los mencioné anteriormente, peregrinos, Narendra Modi y su partido tendrán que negociar con la oposición y muchos piensan que la oposición no va a querer que Narendra Modi siga al frente de la India, aunque hay que decir también, peregrinos, que muchos piensan que Narendra Modi, a pesar de esto, seguirá como líder de la India por muchos años más, pero esto significa que mucha de la gente en la India ya no quiere a Narendra Modi en el poder y que muchas personas también en la India ya no quieren que el partido gobernante siga teniendo mayoría absoluta en el Parlamento y por eso le han dado su voto de confianza a la oposición. Estará por verse, peregrinos, qué pasa con la economía de la India y sobre todo estará por ver si llegan a un acuerdo la oposición y los partidos gobernantes actuales para que Narendra Modi siga en el poder. Pero si lo logra Narendra Modi, créanme que tendrá que hacer muchas concesiones a la oposición y eso tal vez frenará los proyectos de nación que tenía Narendra Modi y eso tal vez podría provocar, peregrinos, que la India no crezca como lo venía haciendo en los años anteriores. Pero ¿ustedes qué piensan? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.